con nosotros a la maestra Maritza Vasconcelos Vargas. Ella es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Psicodrama y Coordinación de Grupos por la Sociedad Mexicana de Psicodrama y Sociometría. Cursa la especialidad en Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Cuenta con cursos y diplomados en Psicología Clínica Infantil, Políticas Públicas y Derechos Humanos. Y ha sido coordinadora del área psicosocial de albergues y proyectos de la sociedad civil y docente de educación continua de instituciones de educación superior. Actualmente es psicoterapeuta en medio privado y consultora especialista en salud mental y apoyo psicosocial de la oficina de la UNICEF aquí en Baja California. Le doy la bienvenida a la maestra con su tema Impacto psicosocial de la exclusión, la violencia y el consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes migrantes, que viene muy ad hoc con la región en la que estamos. Adelante. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y poder tener, creo que esta posibilidad del diálogo interdisciplinario es fundamental para atender justamente el tipo de problemáticas que son parte del contexto cotidiano de este estado, pero también del país, ¿no? Con sus distintas como matices. Entonces, bueno, hoy mi intención, creo que más que responder a dudas, va a ser dejarles preguntas, ¿no? Plantearnos desafíos como especialistas en el área de la salud pública y en especial de la salud mental, porque justamente en nuestro país creo que ha habido cambios recientes a partir de los cambios el año pasado, la reforma de la Ley General de Salud. Incluso es uno de los temas de los que me gustaría abordar, porque creo que nos compete a todas y todos en esta área. Pero principalmente hoy haré un hincapié muy importante en cómo integramos dentro del trabajo que estamos haciendo en lo cotidiano, tratando con personas, con comunidades, cómo integramos el enfoque de derechos humanos con todo lo que implica, ¿no? Con los retos también que nos significa. Entonces, bueno, pues partiré de ahí y dejaré unos minutos al final para que podamos tener una conversación. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo, como les mencionaba, es que hoy podamos reflexionar sobre los impactos psicosociales de la movilidad, las violencias en las niñas, niños y adolescentes y sus familias desde un enfoque de derechos. Me voy a enfocar justamente en el tema de derechos de infancia, porque, como sabrán, el Fondo de las Naciones Unidas para los niños y niñas, eh, bueno, tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas ha confiado en UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el mandato de promover la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, de ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus potencialidades. La UNICEF está en México desde 1954 y desde entonces la intención de la participación ha sido trabajar constantemente en apoyo con los gobiernos, con distintas autoridades, en justamente fortalecer esta mirada de protección, pero la protección implica muchas áreas más. Actualmente trabajamos en las áreas de protección, de educación, de agua y saneamiento, porque sabemos que sin estas condiciones básicas no podemos garantizar los derechos fundamentales. Entonces, es un trabajo continuo y creo que también la intención de hoy es tener este diálogo desde una agencia internacional, ¿no? Desde una agencia de Naciones Unidas y cómo podemos colaborar con la academia, con el ámbito de la salud, para poder tener yo diría, un mejor presente para las infancias, ¿no? Las infancias son presente, no solo son futuro. Y bueno, quizá podamos empezar a mirar también desde esta mirada, ¿sí? Por favor, la siguiente. Voy a empezar con algunos datos básicos sobre migración y más allá de... Sí te mueves, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Yo creo que estamos en un espacio, en una frontera, ¿no? Donde la constante seguramente son los temas de migración. Pero ¿qué pasa actualmente? Me gustaría iniciar con algunos datos básicos. Estos son algunos datos sobre enero a marzo de 2023 y son a nivel nacional. Pensando en que actualmente ha habido 111.505 personas en situación migratoria irregular, que significa que han entrado al país sin alguna documentación oficial. Y creo que son todos estos flujos de población de los que hemos escuchado, personas de Venezuela, de Colombia, Haití, Cuba, de Centroamérica, ¿no? Que son estos flujos constantes que estamos teniendo
Y ahora, de este total de 111.505 personas, tenemos hasta ahora registrados a 20.000, bueno, en este primer trimestre, 20.095 casos de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular. De este total, 1.908 han sido niñas y adolescentes no acompañados en situación migratoria irregular, que quiere decir que han venido solas, solos, ¿no? Sin una persona adulta responsable de ellos, de un familiar directo, por ejemplo. Y de este total, de los 111.000, 1.362 han sido eventos de retorno asistido de niñas, niños y adolescentes en el extranjeros. Es decir, que llegan a México y que la misma, de parte del mismo gobierno, los regresan a su país de origen. Eso significan los retornos asistidos. Y tenemos 7.636 casos de devolución de niñas, niños y adolescentes mexicanos desde Estados Unidos. Este es un tema súper delicado porque son esta población, en su mayoría adolescente, que transita constantemente hacia Estados Unidos y que son regresados. A ellos no los pueden detener por ser menores de edad. Sin embargo, hay una reincidencia y ahí empezaría a poner el ejemplo porque creo que es aquí donde se vincula con el tema de adicciones. Muchos de estos adolescentes, no tenemos hasta ahorita un dato específico, tienen, por ejemplo, un consumo o ya han tenido algún acercamiento, ¿no? Con el consumo de alguna sustancia. Entonces, creo que es importante comenzar a mirar qué problemáticas hay en el entorno de estos y estos jóvenes que los orillan, porque podemos trabajar ahí desde la prevención. Y bueno, de este total, vuelvo, 333.306 han sido encuentros de niños, niñas y adolescentes con autoridades migratorias en la frontera sur de México. Es más o menos un aproximado de la población infantil que ha ingresado desde la frontera sur, estos 33.000 casos. Entonces, bueno, la migración la entendemos como este movimiento de población hacia el territorio de otro estado dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas, sin importar su tamaño, la composición o sus causas, y va a incluir el movimiento de personas refugiadas, personas desplazadas, personas desarraigadas, inmigrantes económicos. Es decir, quienes nos movemos incluso por estos motivos, quienes no quieren tener unas mejores condiciones de vida, ¿no? Y que son las que nos llevan a la migración. La siguiente, por favor. Ahora, solo agrego este tema de movilidad humana. Si pueden ver aquí en la tabla, lo que la tabla nos indica son los eventos de niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular en México y donde se les ha encontrado, donde ha habido mayores y mayor identificación de la población. Entre más verde es donde, no sé si se alcanza a distinguir, pero entre más verde, noten el color, es donde ha habido más detenciones. Si se dan cuenta, esto está concentrado entre la frontera norte y la frontera sur, ¿no? Entonces creo que empezamos a ver cómo la migración también está vinculada con distintas problemáticas que aquejan a la población en movilidad. Ahora, el tema de movilidad humana es un término que se utiliza justo porque implica la no criminalización de las personas migrantes. En muchos casos se ha hablado de la migración como un delito y la migración es un derecho. Entonces, cuando hablamos del enfoque de movilidad humana, hago énfasis en esto, en ver la migración como el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano, sin importar esta condición migratoria que pueden tener las distintas personas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hay en términos de violencia y qué sabemos actualmente sobre la población a nivel nacional de niñas, niñas y adolescentes? Sabemos que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o una comunidad, y va a tener como resultado la probabilidad de un daño psicológico, de lesiones, de la muerte, la privación o un mal desarrollo. Esta es una definición de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Y ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Igual, vuelvo a lo mismo. Entre más rosa, intenso esté el color, es la cantidad de casos, ¿no? Han aumentado. Entonces, niñas, niños y adolescentes víctimas de lesiones dolosas, según entidad federativa, podrán ver que también está concentrado como en algunas regiones del centro y del norte, ¿no? Es donde más se identifica. Ojo, esto es los casos que se han identificado, no significa que todos estén ahí registrados. Ahora,
En estos términos, ¿qué pasa con las víctimas de lesiones dolosas según el sexo? Si se dan cuenta, la mayoría son hombres, son 2007 casos y 1161 son de mujeres. Esto es igual al registro del primer trimestre de 2023. Pero ¿qué más pasa con la violencia contra la infancia y la adolescencia? Aquí hay que recordar que las violencias contra niñas, niños y adolescentes pueden ser ejercidas por sus cuidadores primarios, mamás, papás, por otras personas, por sus propios compañeros o también por otras personas que están al cargo de su cuidado, por ejemplo, profesores, familiares, ¿sí? Aquí está incluida, por ejemplo, también la violencia que hay entre pares. Entonces, si se dan cuenta qué pasa con los niveles de trata, de secuestro y de rapto y extorsión, estos son igual hombres color rosa, mujeres azul, niños y niñas víctimas de corrupción según sexo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de cómo se ha hecho uso de niños y niñas para temáticas de generación de material de abuso y explotación infantil, ¿no? Que se ha conocido como la pornografía. El término que usamos desde UNICEF es material de abuso, de explotación y abuso sexual infantil. Y bueno, si se dan cuenta también el feminicidio es otro caso sumamente delicado. 2020 fue un parteaguas porque nos dimos cuenta, creo que, de cómo a partir de la pandemia aumentó esta problemática, pero en 2023 solamente en el primer trimestre son 20 casos. Este es por años y este es por trimestres. Entonces, imagínense, si en un trimestre son 20, quizá un esperado para este año, de acuerdo como están estas cifras, serían como 120, ¿no? Casos. Y en cuanto a las personas adultas y niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos y no localizados según sexo, pues de niños, niñas y adolescentes tenemos hasta ahora 672 casos. Entonces, ¿qué pasa con el tema? Ay, perdón, ¿le puedes regresar, por favor? De las violencias, es que si vamos viendo, es importante conocer estos contextos, porque es en estos contextos donde podemos trabajar desde la prevención, pero también en estos contextos donde necesitamos poner atención a qué está generando la violencia y qué tanto está orillando, por ejemplo, a la población y está generando problemáticas de salud mental y qué impactos psicosociales va a tener. La siguiente, ahora sí, por favor. No voy a andar. Yo sé que esta definición de salud mental de la OMS la concibe como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva, mantener relaciones interpersonales y es capaz de hacer una contribución a su familia y comunidad. Creo que hoy sabemos que la salud mental es un continuo, ¿no? No es como la tengo, no la tengo, tiene que ver justamente en gran parte con las condiciones en las que estamos, con este contexto en el que crecemos. Entonces, aquí me gustaría mencionarles que en específico la investigación epidemiológica sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes migrantes muestra que ellas y ellos tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental y yo diría salud mental entendiendo como también las problemáticas que no significa meramente un diagnóstico, sino también, por ejemplo, puede haber la presentación de dificultades, ¿no? De relacionarse con sus pares, dificultades de apego. No llamaría todo como una condición con un diagnóstico, pero en general, justo por las dificultades que viven a lo largo de la ruta migratoria, hay mayor probabilidad de que presenten estas dificultades. Y ojo, ¿no? Creo que muy similar a si no son atendidas, si no son abordadas desde esta mirada, no solo psicosocial, sino también sistémica, va a ser complejo que podamos tener mejores resultados. Les diría, por ejemplo, también que se ha observado, y esto no es precisamente investigación epidemiológica nacional, estos son algunos datos a nivel internacional de las investigaciones que se han hecho, que incluso niñas y niños que son refugiados o solicitantes de refugio y que justamente son quienes han vivido en estas condiciones de huir de su país por situaciones de guerra, por situaciones medioambientales. Creo que tenemos ejemplos como en la guerra, ¿no? Lo que generó la guerra de Irak, pero yo no me iría muy lejos. Actualmente en México, en el sur, ¿no? No sé si alguien de aquí viene del sur del país, ¿no? Bueno, no sé de qué estado viene el compañero. Ok, de Puebla, pero todavía más al sur, ¿no? Allá por Chiapas, actualmente hay una problemática de desplazamiento interno de comunidades en Chiapas, ¿no? Entonces, pensemos en
cuál sería el mejor abordaje para tratar estas situaciones que al final a veces llegan como problemas de salud, ¿no? Niñas y niños con un dolor de estómago, pero que esas cuestiones pueden estar más vinculadas a estas a problemáticas como más en un origen psicológico, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos mirar estos elementos. También algo que ha pasado y que se ha identificado en hijos e hijas de familias de origen latino es que a partir de estos cambios en las políticas migratorias, donde comenzó a haber mayores restricciones para el ingreso de las familias a Estados Unidos, y que lo estamos viendo, ¿no? No sé si a alguien aquí le ha tocado estar en un albergue últimamente, dialogar o trabajar con población en contexto migrante aquí en Baja California, ¿no? Ante estos cambios, la aplicación de el uso de la aplicación CBP One, ha habido estos cambios en los que las personas están más ansiosas, más preocupadas, cuándo voy a cruzar, qué voy a hacer el tiempo que estén aquí en incertidumbre. Entonces creo que ahí es donde tenemos un rol bien, bien importante desde las distintas disciplinas, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes de la migración. Y aquí quisiera recalcar que justamente si algo genera la migración es muchas veces la pérdida de la estructura familiar, ¿no? De la seguridad vital. Entonces, estas afectaciones físicas que inician a lo mejor como una cuestión de la salida del lugar de origen en la búsqueda de mejores condiciones, van a detonar efectos que están vinculados no solamente con la salud, están bien efectos vinculados con la salud, pero creo que en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Aquí solamente un poco sobre el contexto de la población migrante infantil en México. Podemos encontrar estas variantes como desde niñas, niños y adolescentes acompañados, niñas que son quienes vienen con mamá o papá, ¿no? Con algún cuidador primario. Niñas, niños y adolescentes no acompañados, que como les mencionaba, son quienes han viajado, les dicen, ¿no? Solas o solos, porque en realidad no tienen un referente adulto. Y niñas y niños y adolescentes separados, que pueden ser quienes viajan, no con su cuidador primario, pero sí a lo mejor con algún hermano, hermana mayor, algún tío. Es decir, hay un lazo consanguíneo, ¿no? A ellos son a quienes llamamos niños, niñas y adolescentes no separados, separados. Pero también vemos estas variantes sobre la población de infancias. Este se llama, es un perfil de acompañamiento y este es un perfil migratorio. Por ejemplo, están niñas, niños, adolescentes en tránsito provenientes del extranjero, que son quienes nacieron en otro país, ¿no? Pero incluso ahí podemos encontrar, por ejemplo, familias mixtas, ¿no? Encontramos con la comunidad haitiana, no sé si alguien ha trabajado últimamente, tiene algún acercamiento con la comunidad haitiana. Últimamente son familias que después del sismo de 2010 se movieron hacia países del sur de América, Chile, Brasil, por cuestiones laborales, y que cuando se dio este aviso de que iba a haber una posibilidad de ingreso a Estados Unidos, hicieron este viaje, ¿no? Y lo han hecho a pie, por ejemplo, y entonces tenemos niñas y niños que nacieron, algunos en Brasil, algunos en Chile, algunos en el tránsito, en Centroamérica, algunos, ¿no? O sea, son estas distintas variantes. Ahora tenemos también a niños, niños y adolescentes refugiados y solicitantes de refugio. Puede que sean, o sea, siempre que son refugiados o solicitantes de refugio es porque nacieron en otro país, pero este tema de refugio está muy vinculado por los riesgos que hay de que no pueden volver a su país o su vida estaría en riesgo, ¿no? O por el mismo tema de haber vivido, por ejemplo, situaciones como violencia de género, como que no hay condiciones en su país para poder permanecer y es por eso que salen y piden la protección internacional en otro país. Ahora, también tenemos a las niños, niños y adolescentes migrantes y repatriados desde Estados Unidos, que son toda esta población que de repente está bien invisibilizada, pero son quienes nacieron en Estados Unidos, hijos de familias mexicanas, y que con estos cambios y políticas, por ejemplo, especialmente a partir del gobierno de Donald Trump, retornaron de forma, yo diría, forzada, ¿no? Voluntario, porque a lo mejor las familias dijeron, pues yo me quiero regresar antes de que me deporten y que esto sea detenido, pero en realidad yo creo que volvieron de manera forzada, ¿no? Y son estos niños y niñas que nacieron en Estados Unidos, que tienen otra nacionalidad, pero que además han tenido que adaptarse a condiciones muy
muy contrastantes en México, ¿no? Que han vuelto a las comunidades. Y entonces también haya habido, por ejemplo, ya se ha registrado problemáticas, por ejemplo, dentro de las escuelas. Ahí les puedo compartir algunos estudios justamente sobre epidemiología de salud mental entre la población retornada y que, bueno, ya se ha identificado, pero están ahí, ¿no? Creo que todavía permanecen aislados esta información. Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de desplazamiento interno, que es este ejemplo, ¿no? Desplazamiento interno tiene que ver con población que estando en su mismo país tiene que salir de su comunidad o de su lugar de origen hacia otro espacio dentro del mismo país, ¿no? Pero que está vinculado a haber salido por motivo, o sea, forzado, ¿no? Por motivos medioambientales, por motivos políticos, y son estos ejemplos de familias en Chiapas actualmente, pero también ha sido muy común que con estas cuestiones del crimen organizado en Guerrero, en Michoacán, ¿no? También creo que el año pasado y todavía los albergues aquí en Tijuana, hay una población constante de comunidades de ciertos lugares, ¿no? Aguililla, ciertos municipios de estos estados. Esa es la población en desplazamiento forzado y que también vivieron una serie de condiciones y en general de violaciones a derechos humanos, ¿no? Que actualmente los hace estar de manera forzada en otros lugares y en muchos casos intentando pedir asilo en Estados Unidos. Y finalmente, adolescentes mexicanos repatriados desde Estados Unidos, que es este otro universo también, que son adolescentes que muchas veces ya han vivido situaciones de maltrato, de violencia, de negligencia también, de falta en general de oportunidades porque ya son más adolescentes, jóvenes, y que hacen este cruce constante hacia Estados Unidos, muchas veces intentando llevar, ¿no? droga hacia Estados Unidos, pero yo los pensaría como que han sido cooptados por el crimen organizado y que en realidad también han sido violentados, ¿no? Entonces creo que la violencia se manifiesta y es en gran parte cruza por todas estas situaciones y contextos. Entonces, la invitación, ay, voy a ver cómo voy de tiempo. Sí, ¿verdad? Muy bien. La invitación que me gustaría hoy es que podamos hablar sobre cómo integrar dentro de la práctica que ya hacemos. Aquí una pregunta. ¿Quiénes son del área de medicina? Médicos, médicas. Tenemos muchos. Ok. Del área de enfermería, por ejemplo. ¿Hay alguien aquí? De psicología. Em, psiquiatra, bueno, médicos, psiquiatras, ¿verdad? Especialistas en psiquiatría. Tenemos por aquí. Ok. ¿Hay alguna otra disciplina que no haya nombrado? Nutriología. Ok, listo. Entonces, eh, hoy este es una síntesis de algunos enfoques que desde la mirada de derechos humanos consideramos fundamentales para el trabajo que hacemos en el día a día. Seguramente los hemos escuchado, a lo mejor hemos tenido algún acercamiento, y creo que hoy la intención es cómo podemos integrar esta mirada de derechos humanos a nuestra práctica cotidiana. A lo mejor aquí hay quienes son también profesores, profesoras. ¿Alguien de aquí es del área? Profesores, ¿no? Y desde ahí creo que tenemos una obligación, ¿no? Bien, una responsabilidad bien importante en la formación también de estas nuevas generaciones, y más porque en salud mental trabajamos desde distintas áreas, ¿no? Y muchas veces creo que yo me he encontrado con que a veces nos contraponemos y qué es mejor, si la visión psicosocial o la visión médica. Yo diría que ninguna es mejor, sino que nos complementamos y son necesarias. Entonces, ¿cómo llevar a la práctica también estos diálogos interdisciplinarios que permitan que justamente en la práctica brindemos una atención integral a nuestras usuarias, ¿no? A nuestros usuarios, a pacientes? Entonces, ¿de qué van estos distintos enfoques? ¿Alguien había escuchado hablar, por ejemplo, de la perspectiva interseccional? ¿Les suena? ¿No? Bueno, entonces hoy les platicaré un poquito al respecto. Voy a empezar con el enfoque de derechos, la primera, por favor. El enfoque de derechos humanos, nada más la primera, implica el reconocimiento de todas las personas como titulares de derechos y agentes de cambio. ¿Qué significa esto? No creo que no mire muy lejos, sino que este derecho a la salud está implícito en la Convención de los Derechos Humanos, ¿no?
en convenciones internacionales de las que nuestro país es un estado firmante y tendría que ser un estado garante. Pero el enfoque de derechos humanos creo que lo que significa, y yo lo pondré en palabras así más simples, es la dignificación de las personas. Pensando en estos contextos de migración, a través del servicio que damos, creo que a lo que podemos favorecer es esto, que las personas se vuelvan a sentir dignas, porque cuando ha habido una violación de derechos humanos como la que han vivido las personas en contexto de movilidad, incluso y también que han vivido violencia, lo que necesitamos creo que es un trato de este tipo, ¿no? Un trato digno de reconocimiento de quién soy, más allá de la situación que yo haya vivido. Entonces, el enfoque de derechos humanos es esta invitación al reconocimiento no solamente de las personas, y yo iba a hacer un énfasis en los niños, niñas y adolescentes como sujetas y sujetos de derechos, como también personas con una capacidad de decidir, incluso aunque sean bebés, ¿no? Creo que lo hemos visto, o sea, un bebé puede decidir qué prefiere o qué no prefiere, y también como adultos tenemos la responsabilidad de cómo garantizar que se reconozca lo que ese niño o niña necesita en función de su etapa de desarrollo, pero también cómo dialogamos con las y los adultos sobre cómo ayudamos a que esos adultos también tengan conocimiento sobre qué necesitan los niños y las niñas, ¿no? Y voy de nuevo, como de acuerdo a la etapa de desarrollo. Por supuesto que no es lo mismo alguien, ¿no? Un bebito en primera infancia, a las necesidades y las características del desarrollo en la edad, a los 8 años, ¿no? En la etapa escolar, más o menos. Entonces, la invitación del enfoque de derechos humanos es justamente mirar a las personas como titulares de derechos. La siguiente, por favor. Ahora, el enfoque de género, seguramente lo hemos escuchado, yo diría hasta el cansancio, pero ¿qué significa en la realidad? ¿No? O sea, el enfoque de género es esta mirada para poder comprender, justamente lo que analiza son los significados, las prácticas, los símbolos, las representaciones, las instituciones y normas que la sociedad elabora a partir de la diferencia biológica entre varones y mujeres. El enfoque de género es esta invitación para mirar que efectivamente el ser hombre o mujer, desde el reconocimiento que se haga, ¿no? Para empezar, que el género es una construcción social, pero que desde esta diferencia que existe, esta diferencia biológica entre varones y mujeres, hay distintas maneras de tratar, de representar a hombres y mujeres, pero también hay tratos diferenciados que muchas veces generan discriminación. Entonces, el enfoque de género es una invitación para poder cuestionarnos cómo el ser hombre o mujer está determinando, por ejemplo, mi práctica en la clínica, ¿no? Y me refiero a clínica, en el abordaje desde médico, también psicológico, como por ejemplo qué tanto los estereotipos de género, ¿no? Tienen que ver con el trato que yo doy o no a un paciente. A lo mejor yo esperaría que si es un hombre, pues se comporta de cierta manera, cómo a lo mejor incluso analizamos qué enfermedades, ya hay análisis sobre enfermedades asociadas, por ejemplo, a hombres y mujeres, ¿no? Pensaría en quienes tienen mayor índice, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, ¿no? O sea, creo que es este tipo de elementos que necesitamos ver también en lo cotidiano y que nos permitan empezar a cuestionarnos también nuestra práctica clínica. Yo diría que eso es sumamente importante. Ahora, el enfoque psicosocial, aquí no se ve. Lo que nos va a plantear, y es la invitación de la que me gustaría hablar hoy, nos va a plantear cuáles son las soluciones integrales a los fenómenos humanos para generar nuevas subjetividades ¿qué dice ahí? En marcos de mayor justicia, equidad, desarrollo, sana convivencia y paz. El enfoque psicosocial lo que nos plantea es que hay un diálogo entre individuo y sociedad, y que entonces necesitamos reconocer estas características individuales, pero también vernos en el marco de estar en entornos específicos, en entornos familiares, en entornos sociales, que en gran parte van a determinar cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos relacionamos.
pero también es en la sociedad y en esos entornos comunitarios en donde vamos a encontrar respuestas, ¿no? No solamente en las personas, no solamente a lo mejor individualizando sintomatología, sino también entendiendo que estas problemáticas, por ejemplo, de salud mental se dan en un contexto, ¿no? Y que necesitamos también trabajar en ese contexto y que las personas puedan mirar que muchas veces, por ejemplo, las situaciones que viven no tienen que ser determinantes de su condición biológica, sino que también han vivido en un marco, en un contexto, por ejemplo, de violencia, que muchas veces lleva a las personas a situaciones de depresión, de ansiedad. Pero vamos, creo que aquí es bien, bien importante esta mirada porque nos ayuda a despatologizar, pero también que las personas puedan entender de dónde viene, ¿no? No es como yo nací depresiva y así va a ser toda mi vida, ¿no? En general, esta depresión se ha determinado por distintos factores y creo que es ahí donde es importante la mirada psicosocial. La siguiente, por favor. La perspectiva interseccional lo que nos plantea es que busca identificar y comprender cómo se entrecruzan múltiples condiciones, situaciones o características que configuran un sistema de estructuras opresivas que llevan a vulnerabilidades simultáneas. ¿Qué significa esto? Las personas podemos tener distintas características, por ejemplo, ¿qué nos diferencia? ¿Qué dirían que nos hace diferentes unos a otros? El sexo, ajá, la edad, carácter, eh, ajá, la educación, creencias, por ejemplo, la religión, ¿no? El color de piel, ¿no? ¿Qué otras diferencias, si viéramos así, diferencias externas podríamos encontrar? El idioma, ¿cuál? El color de piel, ajá. Por ejemplo, si somos de una comunidad urbana o rural, si hablamos alguna lengua, ¿no? Decían por aquí la estatura, si tenemos alguna discapacidad o no, ¿no? Entonces, hay una serie de características que tenemos todos los seres humanos, pero que a veces cuando sumamos esas características pueden generar distintos grados de vulnerabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo el hombre blanco europeo que una mujer indígena de Perú, ¿no? Y que además a lo mejor es lesbiana. Entonces, va a haber si sumamos estas distintas características, va a haber distintos grados de vulnerabilidad y de discriminación muchas veces, ¿no? Y eso genera brechas en el trato que se da a las personas. Entonces, tampoco va a ser lo mismo, por ejemplo, el niño, pensaría, ¿no? Un niño migrante em, de, de Guatemala que a lo mejor un niño migrante ucraniano, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se analizan desde esta perspectiva interseccional. Y la siguiente, por favor, están muy vinculadas, la siguiente, con el enfoque diferencial, porque justamente lo que el enfoque diferencial considera son como estas características de las personas, como ya dijimos, edad, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, pertenencia étnica, son importantes para promover la visibilización de estas situaciones de vida particulares y cómo estas diferencias sí generan brechas en el trato, pero brechas muchas veces en el acceso a derechos. Y es ahí donde creo que tenemos un rol fundamental, porque nosotras estamos en contacto, nosotras y nosotros estamos en contacto directo con la población y podemos mirar y también podemos hacer algo al respecto. Ahora, el enfoque intercultural lo que hace es justamente partir del reconocimiento de esta diversidad cultural, de la existencia de diferencias perspectivas, expresadas en estas distintas formas de organización. ¿Qué tiene el enfoque intercultural? Tiene que ver no con vamos a juntarlos y que se lleven bien, sino con el reconocimiento de cómo estas diferencias culturales enriquecen a la comunidad. Y entonces tiene que ver con el reconocimiento y la valoración del otro, por ser diferente o o parecerse a mí, pero simplemente reconociendo ese valor. La siguiente, por favor. La acción sin daño a mí me parece como muy similar. Yo sé que las y los médicos, ¿no? Todos tenemos, por ejemplo, en psicología tenemos un código de ética, por supuesto que los médicos también es este juramento, es el juramento hipocrático, ¿cierto? Entonces,
seguramente todos tenemos estándares de ética que rigen nuestra disciplina, pero justamente la acción sin daño, lo que pasaba es que en la acción humanitaria, lo que se dieron cuenta es que muchas veces estas intervenciones que hacían las agencias internacionales, los distintos organismos, podían generar daño a las comunidades. Podía ser peor su intervención en muchos casos o generar un daño a que, por ejemplo, se empezaba a trabajar desde una mirada asistencialista y entonces eso generaba que las comunidades a lo mejor dejaran de organizarse porque estaban en expectativa de la entrega que se iba a dar de ciertos suministros, es un ejemplo, ¿no? Entonces, la acción sin daño tiene que ver con esta conciencia que debemos de tener sobre cómo nuestras intervenciones pueden tener afectaciones de distintos niveles en las personas, pero también cómo tenemos una obligación de evitar que eso suceda, ser conscientes de que puede suceder, evitar o mitigarlo y en todo caso siempre promover una acción coherente y responsable y ética frente, ¿no? Frente a esta acción social que estamos llevando a cabo. ¿Qué hago si ya sucedió? O sea, ¿qué pasa si ya se infligió un daño? ¿No? ¿Qué hago para mitigarlo? ¿Qué hago para evitarlo? Pero principalmente yo diría cómo prevengo que esto suceda. Y cómo también estas buenas prácticas sobre lo que sí ya está resultando, pues pueden ser se pueden compartir. Y bueno, finalmente partiría con la perspectiva de niñez y adolescencia, que no es más que justamente este enfoque de derechos humanos aplicado a qué pasa con cómo miramos a niñas, niños y adolescentes. Más allá de decirles que las niñas, niños y adolescentes son sujetas y sujetos de derechos, más bien, ¿qué significa eso? Muchas veces tiene que ver con cómo desde nuestro rol como adultos y adultas nos estamos cuestionando cómo trato y cómo miro yo a niños y niñas, cómo facilito o no su participación en los distintos espacios, cómo las y los escucho. Entonces, el enfoque, la perspectiva de niñez y adolescencia tiene que ver con cómo orientamos nuestras acciones para dar cumplimiento a los derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo favorezco esta participación, cómo integro su visión en las intervenciones que estamos haciendo, ¿no? O sea, pienso cuántas veces le preguntamos a los niños y a las niñas, si están de acuerdo con por ejemplo, con las intervenciones que vamos a llevar a cabo, si les gusta que sucedan de esa manera. O sea, qué tanto dialogamos con ellas y ellos para que incluso puedan ser parte de la conformación de propuestas o de proyectos. O sea, algo que se ha visto es que entre mayor participación, y participación me refiero a que ellos tienen derecho a conocer de qué va, por ejemplo, un proyecto, a saber, a tener esa información, ¿no? El derecho a la participación tiene que ver con la información, tiene que ver también con la opinión sobre esos aspectos, tiene que ver con la participación activa, pero también tiene que ver con procesos, por ejemplo, de devolución, ¿no? Si tú participaste en un estudio, ¿qué resultados hay de esa investigación? ¿Cuántas veces hacemos devolución de información a niños y niñas, ¿no? O qué tanto esas opiniones que ellas y ellos llevan a cabo las integramos dentro de por ejemplo, esas sugerencias, ¿no? Que tantos en verdad van a tener una incidencia sobre nuestras prácticas, sobre las prácticas de las y los adultos. Entonces, es todo un tema, por ejemplo, el de participación infantil, y si alguien quiere también más material lo podemos compartir, porque esta participación se puede promover desde la primera infancia, ¿no? Y hasta la etapa adulta. Es más, nosotros también llevamos a cabo ejercicios de participación ciudadana, ¿no? Ya en nuestro rol de adultas y adultos. Y entonces, ahora sí, me enfocaría un poquito más en temas del enfoque psicosocial. Ay, ¿qué hora es? Sí, ¿me queda con media hora? 20 minutos, bueno, sí sale. Entonces, yo les decía que el enfoque psicosocial, en suma, comprende esta mirada sobre los comportamientos, las emociones, los pensamientos de las personas y los grupos en el contexto social y cultural en el que se han desarrollado. Entonces, es este diálogo, les decía, es como este diálogo entre el individuo considerando la cognición, la emoción, la biología y la conducta. O sea, creo que desde el enfoque psicosocial no se minimiza a la persona, sino al contrario, hay un reconocimiento de que somos esta diversidad, ¿no? Pero también estamos en un entorno familiar que muchas veces, y yo lo pensaría, por ejemplo, las personas que trabajan adicciones, podemos ver que en la familia comienzan muchas problemáticas, ¿no? Y que muchas veces así trabajemos con la persona, si la persona vuelve a un entorno familiar donde de nuevo están estos elementos que detonan el consumo,
pues no va a haber un cambio significativo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con la familia, pero también tenemos que trabajar con la sociedad y la comunidad. Por ejemplo, tenemos que trabajar normas hay algo que llamamos, por ejemplo, para el tema de violencias, las normas aceptables, ¿no? ¿Qué tanto las personas cuando vemos un acto de violencia aceptamos, validamos, hacemos algo al respecto? Por ejemplo, la violencia hacia mujeres, el que un hombre le grite a una mujer en la calle, le diga un piropo y su compañero se quede callado, ¿no? O que ni siquiera reconozca que eso no es algo adecuado, pero vamos, más allá que no haga algo al respecto, ¿no? O que otra persona sea testigo de la violencia y no haga como, más allá, violencia hacia niños y niños, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos visto y qué hacemos? O sea, me refiero a que hay que cambiar a veces, muchas veces también las normas de conducta a nivel sociedad, ¿no? Y esto a veces tiene que ver con cambios en la legislación, ¿no? Vamos, es una suma de situaciones a distintos niveles, pero entonces la invitación es que las intervenciones psicosociales tienen que estar basadas en la realidad local, ¿no? Que representan más allá de yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, es un diálogo, este sentido dialéctico entre la población y entre quienes somos las personas especialistas, por ejemplo, en los temas de salud. Desde aquí, ¿qué implica? Lo psicosocial lo que hace es cuestionarnos nuestras premisas muchas veces sobre salud mental, para comprender los efectos emocionales y sociales en las personas afectadas y en la sociedad. A mí me gustaría, no sé si alguien ha escuchado de Martín Baró. Él es un psicólogo de latino, bueno, salvadoreño, y que inició justamente a hacer esta revisión sobre, bueno, él durante la guerra en El Salvador, justamente lo que él, que fue como por ahí me parece, de los 70 a los 80, lo que él comenzaba a darse cuenta es que había afectaciones que le llamaríamos traumas, ¿no? En las personas que habían vivido estos conflictos armados en El Salvador, pero también desde su análisis es como, esto no es solamente, no está vinculado a que la persona tenga un daño orgánico per se, ¿no? Sino que ha vivido una serie de lo que él llama el trauma social, ¿no? En el que las violaciones a derechos humanos, el miedo constante, las agresiones llevaron a esta persona a estar de esta manera, ¿no? Entonces, hay una premisa bien importante que es el hecho de que ¿me puedes pasar más adelante, por favor? Más. La siguiente. Más. Esto, ay, perdón. Que la mayoría de las reacciones son respuestas normales ante situaciones anormales, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que llegan, pienso en las personas en contexto de movilidad, ¿no? Si alguien ha trabajado por aquí en personas con contexto de movilidad, ¿con qué se han encontrado, por ejemplo, de sintomatología? Un motivo de consulta. Ajá. Ujú, ujú. Justo, ¿no? Es una sintomatología asociada, yo no diría que ya es como el trastorno per se, pero hay una sintomatología y ahora sí podemos volver a las anteriores, por favor. Muchas veces este tipo de efectos tiene que ver, o sea, creo que es de nuevo volver a este punto, es una respuesta normal ante las situaciones que han vivido, ¿no? O sea, no es para menos que después de un secuestro, por ejemplo, tengas este tipo de sintomatología. Pero sí, creo que aquí lo importante de la anterior, no, la anterior, perdón, del enfoque psicosocial es plantearnos que estos efectos emocionales, sociales en las personas se tienen que entender desde este entorno social, desde las vivencias que han tenido, ¿no? Para que también la persona pueda comprender por qué está de esa manera y desde ahí empezar a buscar soluciones también desde el entorno, desde las acciones comunitarias y familiares que pueden mejorar justamente esta condición de salud.
Por supuesto que de inmediato, a lo mejor un medicamento, en caso de ser necesario, algún ansiolítico va a ser importante, pero yo diría que no va a ser suficiente, ¿no? Necesitamos trabajar con ese entorno para empezar a encontrar soluciones y que la persona también se dé cuenta que puede, que tiene esta capacidad de agencia y no solamente está determinado por lo que los otros le digan que a lo mejor va a ser lo mejor para él o ella. Entonces, lo psicosocial justamente lo que invita es a superar miradas individualizantes y a veces descontextualizadas, ¿no? El contexto de migración a lo que nos lleva es entender que después de este tipo de vivencias que ahorita veremos, creo que es cualquier persona nos sentiríamos de esa manera, ¿no? Si alguien hemos estado en algún accidente, tenido una pérdida imprevista, o sea, no sé si alguien aquí ¿no? Sabemos lo que es tener que salir de tu casa y que ya no vas a volver, ¿no? A lo mejor en un sismo nos pasa, que salimos de inmediato y con ese miedo, pero el hecho de ya no tener la certidumbre, la certeza sobre qué va a pasar después, a cualquiera nos pondría en un estado de ansiedad, ¿no? Bueno, a muchas personas, no generalizo. Entonces, ¿qué más? Lo psicosocial también contribuye a la desnormalización de la violencia. O sea, nos hemos acostumbrado a la violencia en la vida cotidiana, escuchar noticias, ¿no? A de, bueno, así es la vida, que lo psicosocial también nos lleva a cuestionarnos si así tendría que ser, ¿no? Si es lo normal que ya al ver a eh, por ejemplo, pienso en una mujer que ha vivido violencia, que lo normal es que reaccione con, a lo mejor huyendo de una situación que le recuerda la situación de violencia que ha vivido, ¿no? Entonces, creo que ayuda mucho el entender estos contextos para desnormalizar incluso esta sintomatología, ¿no? Y despatologizar este tipo de respuestas, porque les diré, algunas personas, a mí me ha tocado cuando trabajaba en los albergues, me encontraba con estas respuestas, ¿no? Es un cuadro sintomático, yo tengo este diagnóstico y entonces eso explica todo lo que me está sucediendo. Pero si nos vamos a veces solamente con el diagnóstico, dejamos de ver, uno, que la persona tiene la capacidad de hacer un cambio en su entorno inmediato y que también puede tomar decisiones, ¿no? Y que también se puede platicar con otras personas en los espacios a veces que ya había de diálogo, se daban cuenta que tú y yo estamos viviendo la misma situación, ¿no? A la que a lo mejor desde algún lado se le ha llamado estrés postraumático, pero que en realidad tiene que ver con que yo perdí mi casa, con que perdí la certeza, con que no tengo trabajo, con que se han sumado una serie de situaciones. Y entonces a eso se refiere, ¿no? Lo psicosocial, ojo, no es dejar de lado que sí puede haber un diagnóstico, pero es también entender ese diagnóstico en un contexto. Entonces, desde este lugar, pues este tipo de síntomas cobran un sentido social, político y subjetivo y pueden contribuir a que las personas se organicen, a que las personas dialoguen y a que desde esta mirada comunitaria empiecen a generar un cambio en su entorno inmediato, ¿no? Lo psicosocial también promueve cambios en el entorno. Esto implica trabajar, además de lo emocional, que es importante, en la realidad social. Y también va a integrar el ente interseccional del que hablábamos, ¿no? Miremos cómo estas distintas características tienen que ver con las dificultades que a veces están teniendo en el acceso a derechos. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Eh, em, ay. Bueno, muchas veces lo psicosocial creo que cuestiona nuestro rol de persona experta, ¿no? Y ya solamente de psicólogo, lo dejo abierto a lo mejor hasta el médico, la trabajadora social, el experto, porque nos sitúa en un lugar más horizontal. Hay algo que yo trabajo mucho con las personas en la terapia, que es, tú eres experta en tu vida, ¿no? Yo no soy la persona experta en tu vida. Y desde este lugar tú sabes más que yo, pero vamos a establecer un diálogo. Y entonces, ¿cómo podemos integrar una mirada más, pensaría, un trato más horizontal? También en el trabajo que hacemos con las comunidades, ¿no? Muchas veces creo que llegamos desde el rol de yo ya hice un diagnóstico y sé lo que tú necesitas, pero bueno, pensaría cómo hacemos diagnósticos participativos. Claro que tenemos un saber que nos permite ayudar a la otra persona, pero muchas veces es cómo justamente podemos integrar estos distintos enfoques para tener más claridad de quién es esta persona y qué necesita, ¿no? Lo psicosocial también va a integrar un rol activo en la protección de los derechos humanos. Esta postura de horizontalidad, bueno, que ya lo veíamos,
Y creo que algo bien importante, previene las prácticas basadas en la dependencia, la caridad y la asistencia, porque empodera a las personas y más allá es devolverles esta posibilidad de saber que ellas y ellos pueden hacer un cambio sobre sí mismos y sobre sus comunidades. Hay un rechazo a la imposición de modelos de otros contextos y épocas y a la determinación a priori y externa sobre el daño y las soluciones. Es decir, evitemos dar explicaciones a lo mejor desde contextos que son distintos, ¿no? Pensaría la población haitiana, ¿no? Por ahí alguien mencionaba que ha trabajado con población haitiana. Es un contexto totalmente distinto, religión, cultura, tradiciones. Entonces, a lo mejor en estos momentos una mirada occidental no va a ser lo que la persona primero acepte, ¿no? Entonces, ¿cómo establezco este diálogo considerando estas variables? Pensaría que están cruzando a la persona, ¿no? Estas cuestiones de cultura, de género, de identidad, de orientación sexual, por ejemplo. Y bueno, algo muy importante del enfoque psicosocial es que es una actitud éticamente no neutral, ¿no? Muchas veces implica un posicionamiento político, social y también crítico sobre qué está sucediendo en el entorno de las personas, que ayude también a la propia reflexión y a la generación de soluciones más comunitarias, ¿no? Más desde la participación social. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Entendiendo un poquito este tema de los contextos, los motivos para migrar de niños, niñas, adolescentes y familias. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, la reunificación familiar, la tradición, las prácticas culturales, el cambio climático, la violencia estructural, social y familiar, amenazas, extorsiones, violencia basada en género, riesgo de reclutamiento, explotación sexual y la desestructuración familiar. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y económicas, también otros elementos como catástrofes naturales, desprotección institucional, discriminación, carencias estructurales. Y bueno, el miedo, ¿no? Como el miedo configura a partir de los conflictos armados que han vivido, factores políticos, disturbios en el país de origen y en general violaciones a derechos humanos, son lo que representan gran parte de los motivos para migrar de niños, niñas y adolescentes. Ahora, en la ruta migratoria podemos reconocer 4 principales momentos que son el origen, el tránsito, el destino y el retorno. A lo largo de estos orígenes, de cuando salen, tránsito, el trayecto, el destino, una vez que llegan a su lugar al que desean llegar, si es que llegan a ese espacio, y el retorno, porque muchas veces para las familias llegar a un destino a veces significa también verse forzados a retornar por este tema de las políticas migratorias. Entonces, en estas distintas etapas del ciclo migratorio, vamos a ver que en el origen se da por ejemplo, estas situaciones como la violencia asociada a pandillas, crimen organizado, extorsión, reclutamiento forzado. Digamos que estos motivos que vimos en la anterior diapositiva se repiten y se viven yo diría con distintas intensidades. Algo muy, muy importante es que durante el tránsito, por ejemplo, pueden ser blancos para el tráfico, el abuso y la explotación sexual, los temas de discriminación, de violencia, nuevos procesos de adaptación, los cambios, el choque cultural, ¿no? Las detenciones, la separación de la familia, o sea, son una serie de factores que se van sumando, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces vemos qué impactos puede tener la migración. Vemos que hay afectaciones en el plano físico que quizás serían los más evidentes, ¿no? Las personas que han caminado, no sé si a alguien le ha tocado atender a personas que han estado en las caravanas, ¿alguien en algún momento le tocó? ¿No? ¿Con qué tipo de lesiones llegaban las personas? Infecciones de transmisión. Ampollas, ¿no? O sea, pueden ser como lo más evidente, poder ver estas afectaciones en el plano físico, infecciones estomacales en las vías respiratorias, ampollas, deshidratación, agotamiento, pensando en todo lo que esto genera y detona a nivel psicológico, ¿no? Y emocional. Ahora, ya en el plano psicológico-emocional encontramos desorientación, miedo, confusión, inestabilidad, dolor, tristeza, rabia, bueno, una serie de emociones asociadas justamente no solo a las vivencias, sino también a los efectos, ¿no? Y las afectaciones colectivas, que pueden ser la desestructuración familiar, la visión de la migración a lo mejor como la única forma de realización frente a la falta de oportunidades dentro de las comunidades de origen, los cambios en los roles y la necesidad de generar ingresos, ¿no? Pero también aquí encontramos los procesos de aculturación. Ahora,
yo quisiera enfatizar que la migración no siempre va a tener efectos negativos. Creo que también aquí podemos encontrar, la anterior, que además de estos efectos negativos y dolorosos, hay algunos que podrán considerarse positivos porque permiten a las personas hacer frente a estas afectaciones. Y aquí podemos encontrar que ante estas situaciones, las personas desarrollamos mecanismos de afrontamiento, ¿no? O sea, hay aprendizajes, hay creo que situaciones que llevan a poder salir a veces avante de estas situaciones y también para las personas se vuelven como la migración, se vuelve una oportunidad también de mejores condiciones de vida. Entonces, no quisiera dejarlo en que todo es negativo, derivado de la migración, ¿no? Creo que quienes hemos migrado incluso también podríamos hablar de experiencias positivas, pero es importante mirar como ambos lados de la moneda, ¿no? También hay una reconstrucción, por ejemplo, de los vínculos, los aprendizajes culturales. Sin embargo, me quedaría un poco con este tema, que es que la mayoría de las reacciones van a ser respuestas normales ante situaciones anormales, pero estas respuestas psicosociales, ante estas respuestas psicosociales, es bien importante mirar que el efecto del estrés se puede reducir mediante servicios, seguridad y apoyo social básicos. Si las personas vuelven a tener agua, alimento, comida, más certezas, dónde voy a dormir, eso contribuye a la recuperación. ¿No? No siempre va a tener que hacer una intervención de tercer nivel, no siempre va a haber, no siempre va a haber la presencia de algún trastorno psicológico. Entonces, en la medida que se puede, la siguiente, por favor. Bueno, en la medida que las personas y los niños y niñas vuelvan a tener, por ejemplo, este sentido de seguridad, vamos a poder empezar a reconstruir, ¿no? Y este sentido de seguridad, tiene que ver con, ¿puedes pasar adelante, por favor? Me voy a ir a más. Bueno, aquí. Justamente entre estos factores que promueven la salud mental y el bienestar psicosocial de niños, niñas y adolescentes migrantes, por ejemplo, están la capacidad para participar en actividades sociales, en actividades escolares, tener un hogar seguro, la cohesión familiar y una aculturación integradora. Ahora, en términos de violencia, ahora sí, la anterior. Este tema es muy importante porque cuando vemos los efectos de las violencias en niños, niñas y adolescentes, están vinculadas, por ejemplo, por un lado, con defunciones, con lesiones graves. Estas pueden ser las consecuencias, ¿no? Los vemos, por ejemplo, más estos dos elementos de defunciones y lesiones graves en adolescentes, trastornos del desarrollo y daños al sistema nervioso, estrategias negativas de respuesta y conductas de riesgo para la salud. Y aquí es bien importante, me gustaría vincularlo con el tema de adicciones, porque la violencia no va a ser, no es que haya violencia y entonces una consecuencia inmediata vaya a ser el consumo de sustancias, pero la violencia y estas experiencias sí van a ser un factor que pueda detonar, por ejemplo, o que pueda ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Yo sé que ustedes lo saben, pero porque todo empieza aquí con el uso, por ejemplo, de estrategias negativas de respuesta y de conductas de riesgo para la salud. Fumar, todo puede empezar como fumar, como aceptar alguna prueba que me dieron mis amigos. Y entonces, a largo plazo, la violencia lo que sí va a generar es que si ya hubo, por ejemplo, un consumo de sustancias, o ponerse en estas situaciones de riesgo, en la etapa adulta va a haber un aumento del riesgo de enfermedades no transmisibles en la edad adulta, ¿no? Ustedes son especialistas médicos, pero saben de estas cuestiones, problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces, pensaría que la violencia, gracias, para tratar estos temas de violencia y de salud mental, tenemos que trabajar en estos entornos, ¿no? En estos niveles individual, relacional, comunitario y social. La siguiente, por favor. Y con esta me iría, la siguiente, ya se fue tiempo. La siguiente. A mirar como el trabajo desde estos niveles. Este es el modelo socioecológico del desarrollo infantil de UNICEF. Entonces, no dista, por ejemplo, quienes conocemos el modelo de Bronfenbrenner, ¿no? Creo que al contrario se retomó de ahí, sobre cómo es importante mirar y hacer intervenciones en estos distintos niveles, cultura y sociedad, comunidad, cuidadores y familiares, y el niño con estas distintas esferas del desarrollo. Y es por eso que va a ser muy importante pensar en
que cuando se hacen implementaciones de actividades de salud mental y apoyo psicosocial, tenemos que trabajar en estos niveles, que son servicios básicos y de seguridad para la población. Estos, digamos que tienen que ir para la población en general. Soporte a familias y comunidades. Conforme va aumentando, el sentido de esta pirámide es que conforme va aumentando, es menor la población que va a necesitar estos servicios, ¿no? El soporte a familias y comunidades tendría que ver con algunos sectores que tienen alguna afectación, pero que tienen, aquí todavía es un trabajo a nivel primario, digo, a nivel preventivo. Los servicios no especializados dirigidos a grupos focalizados es como a lo mejor ya identificamos que hay de esta población, de este total, hay una población que sí requiere una ayuda particular porque vemos afectaciones específicas y aquí es donde entrarían, por ejemplo, servicios no especializados, primeros auxilios psicológicos, pensaría, ¿no? Esta atención primaria en salud. Y los servicios especializados ya tienen que ver con la atención específica, justamente, que va a ser una menor cantidad de la población, pero ya son profesionales de salud mental y servicios sociales. A lo mejor aquí podemos encontrar los servicios de psiquiatría, pueden ser derivaciones por necesidades específicas. La siguiente, por favor. Y finalmente, ya solamente para terminar, me gustaría retomar actualmente que en el contexto de la salud mental en México, ¿con qué nos encontramos? Ustedes saben de las modificaciones que hubo a la Ley General de Salud, ¿verdad? Del año pasado, ¿sí? En la- ¿les suena? En el área de salud mental hubo algunas modificaciones muy específicas. Entonces, la propuesta desde la siguiente. En cuanto a la reforma de la Ley General de Salud, hay algunos puntos clave que nada más voy a especificar. Y es que ahora la salud mental y la prevención de las adicciones van a tener un carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, hay un énfasis en temas de derechos humanos, pero también de homologar las leyes. Hay un énfasis en hablar de la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario de recuperación y con estricto de respeto a los derechos humanos, es decir, el tema comunitario ya empieza a cobrar luz en estos espacios. Hablar de temas de acceso a la salud mental sin discriminación y algo muy importante, la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa. ¿Puedes poner la anterior, por favor? A lo que voy es que, por ejemplo, en la actitud de los profesionales, podemos ver que la perspectiva comunitaria lo que nos invita es atender a los usuarios dentro del hogar y del contexto familiar y comunitario, una focalización en las necesidades del individuo y la familia, una mayor flexibilidad en los contactos planificados y no planificados, una combinación de intervenciones farmacológicas, psicológicas y sociales, una opinión de que los síntomas no determinan necesariamente el establecimiento o lugar de atención para cada persona y algo muy importante, el énfasis en la capacidad de agencia y en las responsabilidades que puede asumir cada usuario. Entonces, esta es una versión de la perspectiva institucional que a lo mejor actualmente permea en nuestra formación profesional. Creo que también ha sido la manera en la que hemos sido educados, como están establecidos las currículas, pero una perspectiva comunitaria nos invita justamente a que podamos mirar, por ejemplo, la importancia de que en la formación de los profesionales pueda apremiar una orientación ecléctica biopsicosocial, que podamos ver que tenemos elementos formativos compartidos entre disciplinas, ¿no? Creo que desde la psicología tener un poco más de elementos de neurofisiología, de psicofarmacología sería fundamental, pero también creo que para otras disciplinas estos elementos psicosociales, por ahí hablaba, ¿no? Como la empatía con las y los usuarios, estos elementos de contexto también serían fundamentales. La focalización en las necesidades no cubiertas, la formación bueno, desde la perspectiva comunitaria, la formación tendría que desarrollarse en el hospital y en contextos comunitarios, y algo muy importante en equipos que proveen atención a grupos diagnósticos mixtos, ¿no? Por trabajar esta formación. Sí, la última, ¿puedo solamente dejar unas preguntas? Esto es lo último con lo que quería terminar, ¿no? Pensaría en dudas como qué tanto integramos la perspectiva de derechos de infancias en nuestra práctica cotidiana. ¿Qué estamos haciendo por integrar a las familias y a las comunidades en los modelos de atención, evaluación y prevención en materia de salud y bienestar? Pienso en todas las áreas en las que trabajamos, ¿no? Y la final, por favor. ¿Cómo vamos a priorizar la participación social dentro de los modelos de salud mental?
Creo que es sumamente importante los diálogos que tengamos interdisciplinarios y que si algo nos dejó la pandemia es un parteaguas en poder darle atención a los temas de salud mental, ¿no? Que estamos en un momento coyuntural y podemos aprovechar esta oportunidad desde las distintas disciplinas para comenzar a hacer un trabajo en verdad más interdisciplinario y complementario que justamente pueda apelar a tener modelos de salud mental comunitaria y que tengan efectos para las niñas, niños, adolescentes, las personas adultas en general. Entonces, pues, nos dejaría más con estas reflexiones. Una disculpa, creo que ya no me dio tiempo para las preguntas, pero las podemos pasar, si quieren, por aquí en corto. Ok, muchas gracias.